Ya no puedes quedarte aquí, abuela. Esta casa es para gente exitosa, no para fracasados. Los gritos de Sebastián Morales habían resonado por toda la mansión en Lomas de Chapultepec, donde los vecinos millonarios habían comenzado a asomarse por las ventanas para ver qué causaba tanto escándalo. Allí, parada en la entrada principal con una maleta pequeña y gastada, estaba doña Carmen de 82 años, mirando con lágrimas en los ojos al nieto que había criado desde pequeño. «Sebastián, por favor», había murmurado Carmen con voz temblorosa, «no tengo a dónde ir. Eso no es mi problema», había gritado Sebastián, vestido con su traje de diseñador y su Rolex de oro. «Yo me rompí el lomo para conseguir esta casa. No voy a mantener a una anciana que no sirve para nada». Carmen había tratado de acercarse a él, pero Sebastián había retrocedido con disgusto. «Sebastián, yo te crié cuando tu madre se fue. Te di todo lo que pude, todo lo que pudiste», había gritado Sebastián con desprecio. «Me diste pobreza, me diste vergüenza. Toda mi infancia sufrí porque mis compañeros sabían que vivía con una sirvienta». Los empleados domésticos de Sebastián habían estado observando la escena con incomodidad, pero ninguno se había atrevido a intervenir. «Tú nunca entendiste que yo estaba destinado a cosas grandes», había continuado Sebastián, «y ahora que las conseguí, no voy a permitir que tu presencia arruine mi imagen». Lo que Sebastián no sabía era que esa humillación no sería el final de la historia. Lo que no podía imaginar era que Carmen tenía un secreto que convertiría su crueldad en el error más costoso de su vida. Y lo que absolutamente nadie podía anticipar era que la abuela inútil que estaba echando a la calle acababa de firmar los documentos que le dejarían a él una herencia de 50 millones de pesos. En menos de una semana, Sebastián descubriría que había despreciado a la única persona que realmente lo había amado incondicionalmente. Pero para entonces, su crueldad ya habría cambiado el destino de ambos para siempre. Para entender cómo un nieto había llegado a echar a su propia abuela como si fuera una mendiga, tenemos que regresar 25 años atrás, cuando Carmen se había hecho cargo de Sebastián a los 5 años de edad. La madre de Sebastián, Patricia, había sido una mujer joven y ambiciosa que había visto al bebé como un obstáculo para su carrera en el modelaje. «Mamá», le había dicho Patricia a Carmen cuando Sebastián tenía 5 años, «necesito irme a Europa por trabajo. ¿Puedes cuidar a Sebastián unos meses?» Carmen, que había trabajado toda su vida como empleada doméstica para mantener a su propia hija, había aceptado sin dudar. «Por supuesto, mija, Sebastián es mi nieto». Pero los unos meses se habían convertido en años, y Patricia había enviado dinero esporádicamente mientras construía su vida en el extranjero. Carmen había criado a Sebastián con todo el amor que tenía, pero con muy pocos recursos económicos. Durante su infancia, Sebastián había vivido en un pequeño departamento en una colonia modesta, donde Carmen trabajaba múltiples empleos para poder mantenerlo. «¿Por qué no tenemos una casa grande como la de mis compañeros?», había preguntado Sebastián cuando tenía 8 años. «Porque el dinero no es lo más importante, mi amor», le había respondido Carmen. «Lo importante es que nos tenemos el uno al otro». Pero conforme Sebastián había crecido, había comenzado a sentir vergüenza por su situación económica. En la escuela, sus compañeros habían comenzado a burlarse de él por vivir con su abuela empleada doméstica. «Sebastián vive con la sirvienta», habían dicho algunos niños crueles. «Su mamá no lo quiso», habían agregado otros. Sebastián había llegado a casa llorando muchas veces y Carmen había tratado de consolarlo. «Mi amor, no les hagas caso. Tú eres especial, eres inteligente, vas a lograr cosas importantes en la vida. ¿Por qué mi mamá no está aquí?», había preguntado Sebastián con dolor. Carmen nunca había querido hablar mal de Patricia frente a Sebastián. «Tu mamá está trabajando muy duro para poder darte un futuro mejor», había mentido Carmen para proteger los sentimientos del niño. Pero en realidad, Patricia había formado una nueva familia en Italia y rara vez llamaba o enviaba dinero. Durante su adolescencia, Sebastián había comenzado a culpar a Carmen por su situación. «Si fueras más educada, más exitosa, podríamos vivir mejor», le había dicho a los 14 años con crueldad adolescente.
Carmen había sentido que esas palabras le partían el corazón, pero había tratado de entender que Sebastián estaba dolido por el abandono de su madre. «Sebastián, yo hago todo lo que puedo. Todo lo que puedes no es suficiente», había gritado Sebastián. «Odio vivir así, odio que todos sepan que somos pobres». A los 18 años, Sebastián había conseguido una beca para estudiar administración de empresas y había comenzado a distanciarse emocionalmente de Carmen. «Voy a ser exitoso», había declarado, «y cuando lo sea, nunca más voy a vivir como vivimos ahora». Carmen había sentido orgullo por las ambiciones de su nieto, pero también había sentido que lo estaba perdiendo. «Sebastián, el éxito está bien, pero no olvides de dónde vienes. No olvides a la gente que te ama». Pero Sebastián había interpretado esas palabras como una amenaza a sus aspiraciones. «Abuela, tú no entiendes. El mundo es diferente ahora. Para triunfar, tienes que dejar atrás las cosas que te limitan». Y Carmen había comenzado a darse cuenta de que, en la mente de Sebastián, ella se había convertido en una de esas cosas limitantes. Durante los siguientes 10 años, Sebastián había construido una carrera exitosa en bienes raíces, especializándose en propiedades de lujo para la élite mexicana. Su inteligencia natural, combinada con una ambición despiadada y una capacidad para reinventarse completamente, lo habían llevado a convertirse en uno de los agentes inmobiliarios más exitosos de la Ciudad de México. Pero su éxito había venido con un precio, había borrado completamente su pasado humilde. En el mundo de las élites donde ahora se movía, Sebastián se había inventado una historia completamente diferente. «Mis padres murieron cuando era joven», les decía a sus clientes millonarios. «Crecí con tutores privados en Polanco, estudié en colegios privados desde pequeño, había mentido durante años. Siempre he pertenecido a este mundo», había repetido hasta que casi se lo había creído él mismo. Sebastián había aprendido a vestirse como los ricos, a hablar como los ricos, a comportarse como si hubiera nacido en la alta sociedad. Había comprado una mansión en Lomas de Chapultepec con el dinero de sus primeras grandes ventas. Se había casado con Isabela, una mujer de la alta sociedad que creía completamente su historia inventada sobre su origen aristocrático. «Es maravilloso haber encontrado a alguien de mi mismo nivel social», le había dicho Isabela durante su noviazgo. Sebastián había sonreído, sabiendo que su esposa jamás habría salido con él si hubiera conocido la verdad sobre su infancia. Durante 5 años, Sebastián había mantenido esta doble vida perfectamente. Carmen había vivido en una casa modesta en el otro lado de la ciudad, viendo a su nieto solo en ocasiones especiales, siempre en secreto. «¿Por qué no puedo conocer a tu esposa?», le había preguntado Carmen. «Porque es complicado, abuela. ¿Te da vergüenza de mí?». Sebastián había evitado responder directamente. «No es eso. Es que mi mundo ahora es muy diferente». Pero la situación había cambiado drásticamente hace 6 meses, cuando Carmen había enfermado y había necesitado cuidados constantes. Los médicos le habían dicho que no podía vivir sola, que necesitaba familia que la cuidara. Carmen no había tenido a nadie más que a Sebastián. «Necesito quedarme contigo por un tiempo», le había dicho Carmen, «solo hasta que me recupere». Sebastián había sentido pánico. Isabela no sabía nada sobre Carmen. Sus amigos ricos no sabían que había tenido una abuela empleada doméstica. «No puedes quedarte en mi casa», le había dicho inicialmente. «¿Por qué no?». «Porque mi esposa no sabe de ti». Carmen había sentido como si le hubieran dado una bofetada. «No sabe de mí. Soy tu abuela, Sebastián. Te crié desde pequeño. Abuela, tú no entiendes. Mi matrimonio, mi carrera, todo depende de mantener cierta imagen, y yo arruino tu imagen». Sebastián no había sabido cómo responder sin sonar cruel, pero su silencio había respondido por él. Finalmente, Carmen había llegado a vivir con Sebastián hace 3 meses, pero bajo condiciones muy específicas. «Le voy a decir a Isabela que eres mi empleada doméstica», había decidido Sebastián. Carmen había sentido que esas palabras la destrozaban. «Tu empleada. Es la única manera, abuela. Si sabe que eres mi abuela, va a hacer preguntas sobre mi familia, mi pasado. ¿Y qué tiene de malo tu pasado?». Sebastián había mirado a Carmen como si fuera obvio. «Abuela, yo vivo en un mundo donde la gente juzga por el origen, por la clase social. Si descubren que crecí pobre, ¿qué?
¿Van a dejar de respetarte? ¿Van a dejar de hacerme negocios? ¿Van a dejar de incluirme? ¿Van a tratarme como lo que realmente soy? Carmen había entendido en ese momento que su nieto se había avergonzado tanto de su origen que estaba dispuesto a negarla completamente. Pero había aceptado la humillación porque necesitaba un lugar donde vivir y porque aún tenía esperanza de recuperar el amor del nieto que había criado. Durante 3 meses, Carmen había vivido en la mansión de Sebastián, pretendiendo ser su empleada doméstica, limpiando la casa donde había crecido su nieto, sirviendo comidas a la esposa que no sabía quién era realmente. Pero esa mentira había comenzado a destruir a Carmen por dentro, y esa mañana había tomado la decisión que había desencadenado todo. Esa mañana, Carmen había decidido que ya no podía seguir viviendo esa farsa. Había esperado hasta que Isabela saliera de compras y había confrontado a Sebastián en su estudio. Sebastián, necesitamos hablar. Sebastián había estado revisando contratos de propiedades millonarias cuando su abuela había entrado sin tocar la puerta. Abuela, te he dicho 1000 veces que tienes que tocar antes de entrar. Soy tu abuela, no tu empleada. Aquí eres mi empleada. Ese fue el acuerdo. Carmen había respirado profundamente. No puedo seguir con esta mentira. ¿Qué mentira? Sebastián, voy a decirle a Isabela quién soy realmente. Sebastián había dejado caer su bolígrafo. ¿Qué? Voy a decirle que soy tu abuela, que te crié, que fui yo quien te cuidó cuando tu madre te abandonó. No vas a hacer eso. Carmen había visto una furia en los ojos de Sebastián que jamás había visto antes. Sí lo voy a hacer. No puedo seguir negando quién soy. Si haces eso, vas a arruinar mi vida. ¿Cómo va a arruinar tu vida que la gente sepa que tienes una abuela que te ama? Sebastián se había levantado y había comenzado a caminar por su estudio como una fiera enjaulada. Abuela, tú no entiendes el mundo en el que vivo ahora. Mis clientes, mis socios, mi esposa, todos creen que vengo de una familia de clase alta. ¿Y qué va a pasar cuando sepan la verdad? Van a dejar de respetarme. Van a tratarme diferente. Van a pensar que soy un impostor. Carmen había mirado a su nieto con tristeza. ¿Y no eres un impostor, Sebastián? ¿No estás viviendo una mentira? Esa pregunta había tocado algo muy profundo en Sebastián, algo que había estado tratando de enterrar durante años. No es una mentira, es la persona que elegí ser. ¿Y la persona que elegiste ser no tiene lugar para la abuela que te crió? Sebastián había guardado silencio porque la respuesta obvia era demasiado cruel para decirla en voz alta. Carmen había entendido su silencio. Ya veo, había dicho con voz quebrada, elegiste ser una persona que se avergüenza de mí. No es eso. Entonces, ¿qué es? Sebastián había mirado a Carmen y había tomado la decisión que cambiaría todo. Abuela, creo que es mejor que te vayas. Carmen había sentido como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Qué? No está funcionando que vivas aquí. Es complicado para todos. ¿Me estás echando? Sebastián había tratado de sonar razonable. No te estoy echando, te estoy pidiendo que busques otro lugar donde vivir. ¿Dónde voy a vivir, Sebastián? Soy una mujer de 82 años. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo familia. Tienes que tener familia. Alguien más. Carmen había mirado a su nieto con incredulidad. Tú eres mi única familia. Tu madre desapareció hace 20 años. Debe haber algún programa del gobierno, algún lugar para ancianos. ¿Me estás sugiriendo que me vaya a un asilo? Sebastián había evitado su mirada. Te estoy sugiriendo que encuentres una solución que no involucre vivir aquí. Carmen había comenzado a llorar. Sebastián, yo te crié, te di todo lo que tenía, te amé cuando nadie más lo hacía, y yo te estoy agradecido por eso, pero eso no significa que tengas que vivir conmigo para siempre. No quiero vivir contigo para siempre. Solo necesito ayuda mientras estoy enferma. Puedo darte dinero para que rentes un lugar pequeño. Carmen había visto que su nieto ya había tomado su decisión y que nada de lo que dijera lo haría cambiar de opinión. ¿Realmente me vas a abandonar? Sebastián había endurecido su corazón. No te estoy abandonando, te estoy dando independencia. Y había comenzado la escena cruel que había abierto la historia.
Lo que Sebastián no sabía era que Carmen había guardado un secreto durante toda su vida, que cambiaría todo. Mientras Carmen empacaba sus pocas pertenencias en la habitación que había sido suya durante 3 meses, había recordado la conversación que había tenido con el notario la semana anterior. «Señora Carmen», le había dicho el licenciado Hernández, «¿está segura de que quiere dejarle todo a su nieto?». Carmen había estado sentada en la oficina notarial, firmando los documentos finales de su testamento. Completamente segura, Sebastián es mi única familia y él sabe sobre la herencia. Carmen había sonreído con tristeza. «No, y espero no tener que decírselo nunca. Espero poder vivir muchos años más con él». Lo que el notario sabía, pero Sebastián ignoraba completamente, era que Carmen había trabajado toda su vida, no solo como empleada doméstica, sino como cuidadora de una anciana millonaria sin familia. Durante 30 años, Carmen había cuidado a doña Esperanza Vázquez, una mujer rica y sola, que había llegado a considerar a Carmen como la hija que nunca había tenido. Cuando doña Esperanza había muerto hace 5 años, había dejado toda su fortuna, 50 millones de pesos en propiedades, inversiones y efectivo, a Carmen. Carmen nunca le había dicho nada a Sebastián sobre la herencia porque no había querido que su amor fuera influenciado por el dinero. Había querido saber si Sebastián la amaba por quien era, no por lo que tenía. Durante 5 años, Carmen había vivido modestamente, usando solo lo necesario de la herencia para sus gastos básicos y gastos médicos, guardando el resto para dejárselo a Sebastián cuando muriera. Su plan había sido simple: vivir con su nieto sus últimos años, disfrutar de su compañía y cuando llegara el momento, dejarle todo como una sorpresa final de amor de abuela. Pero los acontecimientos de esa mañana habían cambiado todo. Mientras empacaba, Carmen había sacado los documentos del testamento que tenía escondidos en su maleta. Había leído una vez más las líneas que decían: «Lego todos mis bienes a mi nieto Sebastián Morales, como muestra de mi amor incondicional por el niño que crié como mi propio hijo», y había tomado una decisión que cambiaría el destino de ambos. Había llamado al licenciado Hernández. «Licenciado, necesito hacer un cambio en mi testamento». «¿Qué tipo de cambio, señora Carmen?» «Quiero crear condiciones para la herencia». «¿Qué tipo de condiciones?» Carmen había mirado hacia la puerta del estudio donde Sebastián seguía trabajando, ajeno a lo que estaba pasando. «Quiero que mi nieto solo pueda recibir la herencia si demuestra que realmente me ama y me respeta». «¿Cómo definiríamos eso legalmente?» Carmen había pensado durante un momento. «Si en algún momento me echa de su casa o me trata con crueldad, la herencia se irá a obras de caridad que ayuden a ancianos abandonados». ¿Y si eso ya ha pasado? Carmen había mirado la maleta que estaba empacando. «Entonces ya sabemos cuál será el destino de los 50 millones. El licenciado había guardado silencio. «Señora Carmen, ¿está segura de que quiere hacer esto?» «Completamente segura. Si mi nieto no puede amarme cuando piensa que soy pobre, entonces no merece beneficiarse de mi muerte». «¿Y cuándo quiere que esto entre en efecto?» «Inmediatamente». 1 hora después, Carmen había terminado de empacar y había salido de la mansión de Sebastián, oficialmente desheredándolo sin que él lo supiera. Pero también había dejado una carta que Sebastián encontraría después, una carta que revelaría la magnitud de lo que había perdido. 3 días después de que Carmen se fuera, Sebastián había estado limpiando la habitación que había sido suya cuando había encontrado un sobre sellado debajo de la almohada. «Para Sebastián, con todo mi amor», había estado escrito en la letra temblorosa de su abuela. Sebastián había abierto la carta con curiosidad, esperando tal vez una despedida sentimental o un último intento de hacerlo sentir culpable. Pero lo que había leído había cambiado su vida para siempre. «Mi querido Sebastián, cuando leas esta carta, ya me habré ido de tu vida para siempre, no porque haya querido irme, sino porque tú elegiste que me fuera. Durante 82 años he vivido con la esperanza de que el amor sea más fuerte que el orgullo, que la familia sea más importante que la imagen, que la bondad valga más que el dinero. Tú me has enseñado que estaba equivocada. Hay algo que nunca te dije porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Hace 5 años, heredé 50 millones de pesos de la señora que cuidé durante 30 años.
Durante 5 años guardé ese dinero para ti. Mi plan era vivir contigo mis últimos años y dejarte todo cuando muriera, para que supieras que siempre fuiste lo más importante en mi vida. Pero cuando me echaste de tu casa, llamándome fracasada, entendí que no merezco morir sabiendo que mi dinero va a ir a alguien que se avergüenza de mí. Ayer cambié mi testamento. Los 50 millones van ahora a asilos para ancianos abandonados por sus familias, ancianos como yo. No es venganza, mi amor, es justicia. Si algún día aprendes que el amor vale más que la imagen, si algún día te das cuenta de que despreciaste a la única persona que te amó incondicionalmente, tal vez entiendas por qué tomé esta decisión. Pero para entonces será demasiado tarde. Te amo y siempre te amaré, aunque tú ya no me ames a mí. Tu abuela, Carmen P. El licenciado Hernández tiene todos los documentos. Él puede confirmarte que esto no es una broma. Sebastián había leído la carta 3 veces antes de que su cerebro procesara completamente lo que acababa de leer. 50 millones de pesos. Su abuela había tenido 50 millones de pesos y se los iba a dejar a él, hasta que él la había echado de su casa. Sebastián había comenzado a hiperventilar. Había corrido a su computadora y había buscado el número del licenciado Hernández. Licenciado, habla Sebastián Morales. ¿Es cierto lo que dice esta carta? Señor Morales, me da mucho gusto escucharlo. Sí, todo lo que dice la carta es verdad. Mi abuela realmente tenía 50 millones, los tiene, y los tenía destinados para usted. Tenía. El testamento fue modificado hace 3 días. Según las nuevas condiciones, usted perdió el derecho a la herencia cuando echó a su abuela de su casa. Sebastián había sentido que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No hay nada que pueda hacer. Me temo que no, señor. Las condiciones eran muy claras. Cualquier acto de crueldad o rechazo hacia su abuela invalidaría automáticamente su herencia. Sebastián había colgado el teléfono y había comenzado a caminar por su mansión como un hombre poseído. 50 millones de pesos. Los había perdido por orgullo. Los había perdido por vergüenza. Los había perdido por preferir su imagen falsa sobre el amor real de su abuela. Y lo peor de todo era que sabía exactamente dónde encontrar a Carmen para pedirle perdón, pero también sabía que tal vez ya era demasiado tarde. Durante los siguientes 2 días, Sebastián había buscado a Carmen por toda la Ciudad de México. Había ido al asilo del gobierno donde pensó que podría haber ido, pero no había registros de ella. Había buscado en albergues para ancianos, había preguntado en iglesias, había incluso contratado a un investigador privado, pero Carmen había desaparecido completamente. El tercer día, Sebastián había recibido una llamada que lo había destrozado. Sebastián Morales, sí, soy yo. Habla del Hospital General. Su abuela Carmen Morales está aquí. El corazón de Sebastián se había detenido. ¿Cómo está? Está muy enferma, señor. Sufrió un colapso en la calle hace 2 días. No tenía dinero para medicinas ni para cuidados médicos. Sebastián había corrido al hospital, donde había encontrado a Carmen en una cama de hospital público, conectada a máquinas, viéndose frágil y anciana. Cuando Carmen había visto a Sebastián entrar, había cerrado los ojos. «Abuela», había susurrado Sebastián, «vine tan pronto como supe». Carmen había abierto los ojos lentamente. «¿Viniste por mí o por el dinero?». La pregunta había sido como una bofetada para Sebastián. «Vine por ti, abuela. No me mientas más, Sebastián. El licenciado me dijo que llamaste preguntando por la herencia». Sebastián había sentido vergüenza de que su primera reacción hubiera sido sobre el dinero. «Está bien, sí, al principio fue por el dinero, pero estoy aquí porque me di cuenta de lo que hice». Carmen había sonreído con tristeza. «¿Y qué hiciste?». «Eché a la persona que más me ha amado en la vida por proteger una imagen que ni siquiera es real». Carmen había comenzado a llorar. «¿Y ahora qué quieres?». Sebastián había tomado la mano de Carmen. «Quiero pedirte perdón. Quiero que vengas a casa conmigo. Quiero decirle a Isabela quién eres realmente». Sebastián había respirado profundamente. «Dónaselo a quien quieras. Yo no lo merezco». Carmen había mirado a Sebastián durante un largo momento. «¿Realmente lo dices en serio? Completamente en serio. El dinero no puede comprar lo que perdí cuando te eché». Carmen había cerrado los ojos. «Sebastián, es demasiado tarde». «¿Por qué?».
porque ya no confío en ti, y porque las palabras son fáciles cuando ya sabes que perdiste una fortuna. Abuela, habrías venido a buscarme si no hubieras sabido sobre el dinero. Sebastián había querido mentir, pero había entendido que Carmen merecía la verdad. No lo sé, había admitido. Tal vez no tan rápido. Carmen había asentido. Esa es la diferencia entre nosotros, Sebastián. Yo te habría buscado aunque tú fueras el hombre más pobre del mundo. Carmen había pasado una semana en el hospital, y durante esa semana Sebastián había ido a visitarla todos los días. No había hablado más del dinero. En su lugar, había comenzado a recordar su infancia con Carmen. Había comenzado a agradecerle cosas que había dado por sentado. Había comenzado a reconocer los sacrificios que ella había hecho por él. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y me enfermé de neumonía?, había dicho Sebastián durante una de sus visitas. Por supuesto, pasé 3 noches sin dormir cuidándote. ¿Y recuerdas que tuviste que faltar al trabajo para llevarme al médico? Sí, perdí el pago de esa semana, pero tú eras más importante. ¿Por qué nunca me dijiste que habías perdido dinero por cuidarme? Carmen había sonreído, porque no querías que supieras que cuidarte tenía un costo. Querías que supieras que cuidarte era un privilegio. Sebastián había comenzado a llorar. He sido un nieto terrible contigo. No eres terrible, mi amor. Solo estás confundido sobre lo que es importante en la vida. ¿Puedes perdonarme? Carmen había mirado a Sebastián con amor, pero también con tristeza. Ya te perdoné desde el día que me echaste de tu casa. ¿Entonces puedes cambiar el testamento? Carmen había negado con la cabeza. No puedo. ¿Por qué no? Porque el perdón y la confianza son cosas diferentes. ¿Qué quieres decir? Carmen había tomado la mano de Sebastián. Sebastián, yo puedo perdonarte por haberme echado, pero no puedo confiar en que no lo vuelvas a hacer cuando la próxima vez te sientas presionado por mantener tu imagen. Te prometo que nunca más. Las promesas son fáciles de hacer en un hospital, mi amor. Pero la vida real es más complicada. Carmen había hecho una pausa. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Qué va a pasar cuando Isabela haga preguntas incómodas? ¿Qué va a pasar cuando tus amigos ricos sepan que tu abuela fue empleada doméstica? Sebastián había querido asegurarle que nada de eso importaba, pero Carmen había continuado. ¿Qué va a pasar cuando te des cuenta de que aceptarme públicamente como tu abuela va a cambiar la forma en que te ve la gente? No me importa lo que piense la gente. Te importaba hace una semana. Era diferente hace una semana. ¿Por qué era diferente? Sebastián había guardado silencio porque la respuesta honesta era porque hace una semana no sabía que ibas a costarme 50 millones. Carmen había visto la lucha en los ojos de Sebastián. ¿Ves por qué no puedo cambiar el testamento? Porque ni siquiera tú sabes si tu arrepentimiento es real o si es solo porque sabes lo que perdiste. Sebastián había tratado de protestar, pero Carmen había levantado la mano. Sebastián, te amo más de lo que amas a ti mismo, pero el amor no significa que tenga que recompensar la crueldad. Entonces el dinero va a ir a los asilos, el dinero va a ir a ayudar a abuelos que fueron abandonados por nietos como tú, para que tengan la dignidad en su vejez que tú no me permitiste tener. Sebastián había sentido que esas palabras lo destrozaban. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Carmen había sonreído con una mezcla de amor y tristeza. Nosotros vamos a tratar de reconstruir una relación basada en amor real, no en dinero. Eso es posible. Depende de ti, Sebastián. Depende de si puedes amarme sin esperar nada a cambio. 6 meses después, Carmen había salido del hospital y había ido a vivir a una casa modesta que había comprado con una pequeña parte de la herencia. Sebastián la visitaba 3 veces por semana. No había hablado más del testamento. En su lugar, había comenzado lentamente a reconstruir la relación que había destruido con su orgullo. Había comenzado a contarle a Isabela la verdad sobre su infancia. ¿Tu abuela te crió?, había preguntado Isabela cuando Sebastián finalmente le había confesado todo. Sí, mi madre me abandonó y mi abuela me dio todo lo que tenía. ¿Y por qué no me habías hablado de ella? Sebastián había respirado profundamente. Porque me daba vergüenza mi origen humilde. Isabela había guardado silencio por un momento. Sebastián, me casé contigo porque pensé que eras un hombre íntegro. Descubrir que has estado mintiendo sobre tu familia me hace cuestionar qué más has estado mintiendo.
La conversación había sido difícil, pero había sido el comienzo de la honestidad que Sebastián había necesitado durante años. Algunos de los amigos ricos de Sebastián habían reaccionado exactamente como él había temido cuando habían conocido la verdad sobre Carmen. Tu abuela era empleada doméstica, le había preguntado uno de sus clientes más importantes. Sí, y me crió con más amor del que muchos niños ricos reciben de sus padres. Había perdido algunos clientes, pero había mantenido su dignidad. Más importante, había comenzado a sentir una paz interior que no había sentido en años. Un año después, Carmen había llamado a Sebastián para invitarlo a almorzar. «Tengo algo que decirte», le había dicho. Sebastián había ido esperando tal vez noticias sobre su salud, pero Carmen había sacado documentos legales. «He estado observando cómo has cambiado este año», había dicho Carmen, «y creo que finalmente entiendes lo que es importante en la vida». Carmen había extendido los documentos hacia Sebastián. «¿Qué es esto? ¿Un Nuevo Testamento?» Sebastián había mirado los papeles con confusión. «Abuela, ya te dije que no me importa el dinero». «Lo sé, y por eso decidí que lo mereces». Sebastián había leído el documento. Carmen le había devuelto la herencia completa. «Abuela, no puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Porque no lo hice por el dinero. Lo hice porque me di cuenta de que te amo». Carmen había sonreído. «Lo sé, y esa es exactamente la razón por la que ahora puedes tenerlo». Sebastián había comenzado a llorar. «¿Cómo sabías que había cambiado realmente?» «Porque durante un año completo me amaste sin saber que ibas a recibir algo a cambio. Me amaste cuando pensabas que habías perdido todo para siempre». Carmen había tomado las manos de Sebastián. «Esa es la diferencia entre el amor real y el amor interesado, mi nieto. El amor real no espera recompensas». Sebastián había abrazado a su abuela, entendiendo finalmente que había recibido algo mucho más valioso que 50 millones de pesos. Había recibido la lección más importante de su vida, que el amor incondicional es el único tesoro que realmente importa y que a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente tienes. Nadie que conocía a Sebastián volvió a verlo de la misma forma después de saber que había echado a su abuela por vergüenza. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Creen que Carmen hizo bien al quitarle la herencia cuando lo echó? ¿O piensan que Sebastián tenía derecho a proteger su imagen social? ¿De qué lado están en esta historia? Porque aquí también hay complejidad moral. Carmen tuvo 50 millones durante años, pero nunca se los dijo a Sebastián. ¿Eso fue justo? Sebastián se avergonzó de su origen humilde para triunfar en un mundo clasista. Era comprensible. Isabella se casó con él creyendo que era de clase alta. Ella también fue superficial. ¿Quién tiene razón cuando el amor y el dinero se enfrentan? ¿Ustedes habrían perdonado a un nieto que los echó por vergüenza o habrían mantenido el castigo hasta que demostrara amor real? Comenten qué habrían hecho en cada situación, y si les gustan estas historias sobre familia, orgullo y segundas oportunidades, suscríbanse al canal, porque la próxima historia podría mostrar otro lado del amor familiar. Esta historia nos enseña que el éxito sin amor es una victoria vacía, que avergonzarse del origen es negar la historia que nos hizo quienes somos, y que a veces perdemos lo más valioso por proteger lo más superficial. Que Dios nos ayude a valorar a las personas que nos aman incondicionalmente, antes de que sea demasiado tarde para demostrarles que su amor vale más que cualquier riqueza. Nos vemos en la próxima historia que desafiará todo lo que piensan sobre el éxito, la familia y el precio del orgullo.